Hola, soy Samar Batista y me gustaría hablarles un poco sobre la narrativa. Inicialmente tenemos que la técnica narrativa es un conjunto de métodos que el autor emplea para transmitir una trama. Sin embargo, tenemos además que existen elementos de la narración, los cuales vienen a ser narrador, personajes, que pueden ser secundarios o principales, acciones, espacio, tiempo y trama. Más allá de eso está el hecho de que existen varios tipos de narración, como lo son el cuento, la leyenda, el mito, la novela, la poesía épica, la crónica, la noticia, el reportaje, la biografía y más. Específicamente tenemos que el cuento no es más que una narración breve que no excede las 100 páginas de extensión y que se caracteriza por tener personajes poco desarrollados, además de pocos personajes, y un desenlace rápido. La leyenda, por su parte, son narraciones que mezclan hechos reales con sobrenaturales. El mito es una historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o de un suceso. Algo curioso es que la leyenda y el mito tienen una característica en común, y es que los mismos suelen ser transmitidos por la tradición oral. ¿Cómo así? Que estos se van transmitiendo de boca en boca. Esto sucede ya que anteriormente se transmitían mucho de este modo las historias típicas de una cultura. Por esto mismo, los mitos y las leyendas forman parte de la cultura de algún lugar. Tenemos también la novela, que es una narración real o ficticia mucho más extensa que los anteriormente mencionados y que cuentan una historia. Además, está el hecho de que son más complejos, más extensos y más desarrollados que un cuento. La poesía épica. Teniendo el hecho de que la poesía por sí misma tiene distintas cualidades que la caracterizan, la poesía épica por sí misma, además de cumplir con todas estas características, incluyendo métrica, cadencia, narración en verso, posiblemente rima o no en caso de tratarse del verso libre, además de otras cualidades litúrgicas de la propia, la misma poesía épica se caracteriza debido a que es una narración de hechos legendarios que pueden haber sido reales o totalmente ficticios. La crónica. La crónica se le denomina de este modo debido a que se trata de un tipo de texto que sigue un orden temporal al narrar hechos que constituyen una historia. La noticia es un género periodístico que narra brevemente un suceso actual. El reportaje es una investigación periodística extensa sobre una persona o un hecho. Y la biografía, para finalizar, por ahora, es una narración sobre la vida de una persona, resaltando sus hechos más relevantes. Ahora bien, existe algo bastante particular que son las propiedades de la narración. Tenemos que las tres virtudes de la narración son la claridad, la concisión y la verosimilidad. Finalmente, con esto concluimos que la técnica narrativa, además de constituirse por distintos elementos, características y tipos, es un tipo de metodología que emplea el autor para narrar los hechos y construir una obra, ya sea teatral, una historia literaria, cinematográfica, musical o cualquier otro tipo de contexto, mediante el cual el lector puede recibir la trama.